¿cómo están? Bueno, ahora yo les voy a dar a conocer sobre lo que es la elaboración de encuestas, pues aquí se requiere de cuidado y planificación para obtener valiosos datos confiables que respondan así a las preguntas de investigación. Los pasos para elaborar una encuesta, lo primero que debemos hacer es definir los objetivos, pues clarificar qué información específica se desea obtener y así establecer preguntas que respondan a las hipótesis u objetivos de la investigación, ya que determinan los temas para abordar. Pues también tenemos lo que es identificar a la población y muestra. Aquí definimos a qué población desea hacer esta encuesta. Pues se podría hacer a los estudiantes, a los docentes, padres de familia, entre otras personas. Entonces aquí podemos seleccionar alguna de ellas. También tenemos diseñar preguntas claras y precisas. Se redacta preguntas sin ambigüedades y en una lengua simple, evitando así términos técnicos o de jerga. Hacer preguntas cortas y enfocadas en un solo tema. También tenemos que utilizar diferentes tipos de preguntas, pues aquí se puede incluir preguntas cerradas como abiertas. De escala demográfica también se puede variar así el tipo de preguntas para obtener diversos datos. Evitar gestos, pues aquí hay que formular las preguntas de manera natural. El piloteo y revisión. Aquí se realiza un piloteo con un grupo reducido para así detectar qué problemas se tienen, modificando así la encuesta según los comportamientos de dicha población. También tenemos lo que debemos respetar así la población y la confidencialidad, pues aquí se garantiza la privacidad, como por ejemplo sobre la encuesta del clima escolar. Pues aquí como objetivo tenemos evaluar el ambiente escolar desde la perspectiva de los estudiantes. Como preguntas tenemos la primera, que sería ¿te sientes seguro en la escuela? Se podría contestar con un sí o con un no. La segunda pregunta, ¿cómo describes tu relación con tus compañeros de clase? Tenemos una escala de muy buena como máximo o una escala de mala como en una escala que diríamos que sería 0, que sería que no se lleva con los compañeritos. Entonces tenemos otra pregunta que es ¿cómo frecuentas la participación en las actividades extracurriculares? Pues aquí podríamos decir que va desde nunca, a veces, y también frecuentemente y siempre. La cuarta pregunta es ¿crees que los profesores y el personal de la escuela te tratan con respeto? Contestaríamos con un sí o con un no. La quinta pregunta, ¿qué sugerencias tienes para mejorar el ambiente escolar? Esta vendría a ser como una pregunta abierta. ¿Cómo elaborar entrevistas? Pues aquí se requiere de una planificación y cuidado para obtener información valiosa, que sería también relevante. Entre algunos pasos que se va a considerar para elaborar la entrevista de calidad, se podría definir los objetivos de la entrevista antes de comenzar a diseñar las preguntas, ya que esto es fundamental tener claro el propósito y los objetivos de la entrevista. ¿Qué información específica se desea obtener? ¿Qué temas o aspectos se desea explorar? Definir así los objetivos que se ayudará así a estructurar la entrevista de manera coherente. Como por ejemplo, de la entrevista a los estudiantes sobre las experiencias académicas. Como objetivo tenemos comprender las experiencias y desafíos de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Y como preguntas tenemos que ¿cuáles
son tus asignaturas favoritas y por qué? ¿Qué métodos de enseñanza te parecen más efectivos? ¿Qué sientes apoyado por tus profesores y tus compañeros? ¿Puedes describir cómo es tu día típico en la escuela? ¿De qué manera? ¿Qué cambios crees que podrías mejorar con tu experiencia académica? ¿Cómo elaborar una observación? Pues en el ámbito educativo implica planificar cuidadosamente lo que se va a observar, cómo se registran así los datos y se analizan posteriormente. A continuación se va a dar un ejemplo que se guiará en el proceso. Pues como ejemplo tenemos lo que es la observación de la participación de los estudiantes en actividades grupales. Y como objetivo tenemos evaluar cómo participan los estudiantes en actividades grupales en términos de participación, colaboración, comunicación y roles dentro del grupo. Pues aquí, como primer punto, vamos a definir el objetivo de la observación. Este objetivo específico evaluará los comportamientos de participación y colaboración de cada estudiante. Como segundo punto tenemos desarrollar una lista de verificación o guía de observación, pues aquí se crea una lista de comportamientos y acciones específicas a observar. Como tercer punto tenemos seleccionar el entorno y los participantes, pues aquí se va a elegir en una clase y en una actividad específica donde se realizará la observación, definiendo así cómo observa cada estudiante o un grupo de estudiantes específicos. Como cuarto punto tenemos planificar el momento y la duración de la observación, pues aquí se decide cómo se realizará esta observación, como lo puede ser día, hora, en las que se vaya a realizar, en la determinación y la duración de cada sesión de la observación, como por ejemplo toda la actividad grupal o en un periodo determinado dentro de esta institución que se lo realizará. También tenemos que como quinto punto realizar la observación, pues aquí los participantes no pueden minimizar este tipo de observación, ya que la influencia en el comportamiento de cada estudiante va a generar una observación y un punto de vista diferente, lo que va a haber en este trabajo una lluvia de ideas donde cada estudiante va a aportar, va a colaborar y se va también como una lista de verificación. Podría ser que tengamos en el comportamiento y aquí designar cada estudiante, como podríamos poner estudiante A, estudiante B, estudiante C o ponerles por los nombres. También en su comportamiento podríamos poner que cómo toma los turnos para hablar, si el estudiante A puede tomar primero, segundo, así, ya. Entonces esto va a redireccionar a cada estudiante de manera verificable, donde cada estudiante hace sus aportaciones, también como asumió el rol de líder al nivel en el que se debía especificar. Es analizar los datos recopilados, pues aquí se revisa y codifica las notas y la lista de verificación, identificando patrones, tendencias en la participación de los estudiantes. Comparar el comportamiento entre diferentes grupos o sesiones si se realizan así múltiples observaciones. Como el séptimo punto tenemos informar los resultados. Aquí se va a elaborar el informe detallado con los hallazgos, incluyendo ejemplos específicos como pueden ser de manera de citas textuales, de las notas de observación, utilizar así gráficos, tablas para ilustrar los patrones de la observación. Los pasos a seguir aquí sería que primero se va a definir el objetivo del experimento. Como objetivo específico sería evaluar el impacto de la técnica de enseñanza basada en juegos y en el rendimiento académico de las matemáticas.
Como segundo punto tenemos desarrollar la hipótesis. Aquí los estudiantes que reciben enseñanza basado en juegos tendrán un mejor rendimiento académico en matemáticas que aquellos que reciben una enseñanza tradicional. Como tercer punto tenemos diseñar el experimento o grupo experimental. Pues aquí los estudiantes que reciben la técnica de enseñanza basada en juegos o grupos de control, estos estudiantes que reciben la enseñanza tradicional. También tenemos lo que es las variables, que serían variables independientes o técnicas de enseñanza basado en juegos versus los tradicionales, como lo son de las variables dependientes, que es su rendimiento académico en matemáticas como método por examen. ¿Cómo elaborar un experimento en la investigación educativa? Pues esto implica seguir un proceso estructurado que permite investigar relaciones causales mediante la manipulación de variables y el control de otras. Pues como ejemplo detallado para guiar en el proceso tenemos el ejemplo es evaluar el impacto de la técnica de enseñanza basado en los juegos en el rendimiento académico de las matemáticas. Y como objetivo tenemos que determinar si una técnica de enseñanza basada en juegos mejora el rendimiento académico de los estudiantes en matemáticas en comparación con un método tradicional. Seleccionar a los participantes, pues aquí se elige una población específica, como podríamos decir estudiantes de quinto grado. Asignar así aleatoriamente a los estudiantes o al grupo experimental o un grupo de control para evitar así sesgos. También tenemos cómo implementar la intervención. Aquí se desarrolla un plan de lecciones basados en el juego y en el plan de lecciones tradicionales, aplicando así estas lecciones durante un periodo específico, como por ejemplo 1, 2 o 5 semanas, por así decirlo, y asegurando que ambos grupos reciban la misma cantidad de tiempo de las instrucciones y accesos a los recursos similares. También podemos medir el rendimiento académico, realizando un examen de matemáticas al inicio del experimento como pretest para medir así el nivel inicial de ambos grupos, realizando el mismo examen de matemáticas, y al final del experimento como post-test para medir así el rendimiento después del experimento. Analizar los datos. Aquí se comparan los resultados del pretest y el post-test de ambos grupos, utilizando herramientas estadísticas para analizar si hay diferencia significativa en el rendimiento académico de ambos grupos.